Buenas tardes, iglesia, te doy la bienvenida y vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú, Jesús, eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú, Jesús, eres digno. Nos postramos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Vamos a declarar que somos un pueblo especial, vos y yo somos un pueblo especial, elegido por Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación,
trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dios te bendiga, iglesia. Vamos a continuar con el libro de Nehemías. Te invito a abrirlo en mi Biblia, página 386, aunque tenemos la escritura aquí, te invito a que la sigas de tu Biblia también. Y hoy nos toca del versículo 4 al 11. El domingo pasado vimos del 1 al 3 y creo que van a ser 2 mensajes más relacionados con este libro, porque queremos aprender de este líder tan poderoso al cual Dios usó poderosamente. Y como les dije bien, somos líderes todos. Ya si sabemos manejar una bicicleta, somos líderes. Si sabemos llevar adelante una comida, bueno, somos líderes. ¿Por qué? Porque tenemos objetivos, planeamos tiempo, distancia y un montón de cosas que tienen que ver con el liderazgo. Solo que tenemos que hacer un ajuste de tuercas para poder enfocarnos y ser líderes para honra y gloria de Dios. Y Nehemías lo fue. Él hizo una obra maravillosa, la vemos en el libro de Nehemías, pero él es conocido en el pueblo de Israel por ser un gran constructor de murallas. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 1, a partir del versículo 4 en adelante. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea que lo que Nehemías oyó no le entró por un oído y le salió por el otro. Algo le produjo. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y aquí tenemos el concepto que Nehemías tenía de Dios. Sería interesante que vos escribieras qué concepto tenés de Dios. Aquí Nehemías lo describe con adjetivos y características gloriosas. Esté ahora, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, o sea, intensa oración por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Aquí vemos un mea culpa. Él asumía la carga de esta responsabilidad y se sentía culpable por los pecados no solamente de él, sino de sus familias y de sus coterráneos, o sea, los miembros del pueblo de Israel. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y aquí también hay otro principio, pensando en que el pecado nos distrae, nos disgrega, nos dispersa y nos lleva lejos de Dios. Pero la promesa de Dios es que si volvemos a Él, las cosas se restituyen y Dios puede volver a bendecir a aquellos que, por supuesto, nunca tendría que haber recibido ningún tipo de maldición. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta aquí leemos, y el ser copero no era una función mínima, era una responsabilidad muy grande. Ya se los expliqué el domingo pasado, era probar las copas que el rey tomaba por si estaban envenenadas. O sea, tenía que tener mucha confianza en alguien para que pudiese hacer eso. Y por supuesto, Nehemías había sido asignado. Y Dios lo protegió indudablemente para que llevara con éxito esa misión y se ganara la confianza del rey y su alta estima, como lo vemos en el transcurso del libro.
Pero ya dijimos en el mensaje pasado varias cosas, las quiero repetir rápidamente. Los líderes, conforme al modelo de Nehemías, tienen palabra de Dios, no palabras de mentiras, no palabras de cosas chabacanas, sino palabra de Dios. Vos dirás, qué fanatismo. Sin embargo, eran personas llenas de Dios. Y de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Por lo tanto, Nehemías tenía palabras y recibió palabras. Por eso cuando comienza el libro diciendo palabras de Nehemías, y es palabra de Dios porque quedó registrado en la Biblia, y todo lo que tiene la Biblia es palabra de Dios. Así que tomemos nota. Los líderes toman nota. Ustedes también lo hacen, los líderes y los que quieren ser líderes aquí. Pero a esto me refiero, que guardan registros, guardan notas que tienen que ver con antecedentes y con cosas que tienen que ver con ayuda a memoria. Y acá también tomaban nota en el sentido figurado, porque no está Nehemías escribiendo nada. Sin embargo, él está registrando todo lo que está escuchando. Lo que escucha lo está internalizando. Lo que escucha a él le está produciendo un proceso muy especial. Y quiero decirte que las palabras no pueden afectarnos el físico, el cuerpo, pero sí el alma. Hay palabras que deprimen, hay palabras que alientan, entusiasman. Bueno, aquí Nehemías estaba siendo afectado por lo que estaba escuchando. ¿Y qué escuchaba Nehemías? Que el pueblo de donde él venía, la casa de sus padres, estaba en ruina. La muralla había sido derribada y eso indicaba vulnerabilidad, pero también debilidad ante ejércitos enemigos que podrían estar queriendo someterla o esclavizarla de nuevo. Los líderes como Nehemías están atentos, y estar atentos significa que están pendientes, están muy, muy despiertos, no están dormidos como diciendo, ¿qué pasa a mi alrededor? No me doy cuenta. Aquí Nehemías se daba cuenta de que algo estaba sucediendo y que él podría ser de parte de Dios alguien para resolver un problema. Y como vimos en el curso que tomamos algunos sobre ministerios, Dios llama a personas especialmente para resolver problemas que nunca nadie más puede resolver. Por eso Dios nos ha escogido especialmente para resolver el problema eterno de la humanidad, porque sin Cristo hay infierno, pero con Cristo hay cielo. Y la iglesia está para predicar el glorioso evangelio y dar a conocer el evangelio que va a permitir que las personas reciban a Cristo y así al morir puedan ir al cielo. Por eso hay una solución que está en nuestras manos y es el mensaje poderoso del evangelio que transforma vidas. ¿Cuántos lo saben a eso? Por lo tanto, nosotros estamos para predicar la palabra de Dios y hacer conocer el plan de Dios para esta humanidad. Así que sentite partícipe, pero también privilegiado de que Dios nos ha asignado una tarea para resolver una cuestión eterna en la humanidad, y es el problema que le sucede a la gente para que puedan ir al cielo. Algo más de esto, nosotros tenemos que estar atentos porque los acontecimientos que suceden no son por casualidad. Dios está queriendo despertarnos a una realidad, a una posibilidad nueva, pero si nosotros estamos dormidos o egocéntricos, mezquinos, y estamos solamente pensando en nosotros mismos, eso no va a ser que lo notemos. Por eso tenemos que estar atentos a las cosas de Dios, porque Dios siempre nos está llamando la atención. Siempre. Las guerras, las cuestiones críticas que hay en el mundo nos tienen que despertar a una conciencia, por lo menos, de orar, de pedirle a Dios que intervenga, que nos utilice, que haga milagros, que las cosas no sigan de la misma manera. Pero a veces hay quienes no oran ni ofrecen oración, y por supuesto la oración del justo puede mucho. En cuarto lugar, reconocen a los hermanos. Y es lindo que nosotros nos reconozcamos entre nosotros para bendecirnos. Es muy importante que tengamos ese concepto de bendición. Aquí Nehemías escuchó de parte de su hermano que estaba compartiendo el dolor de que la ciudad de sus padres estaba destruida,
estaba como abandonada, estaba expuesta a peligros y algo produjo en él. Él dijo, tengo que hacer algo. Entre nada y algo prefiero algo. Y inmediatamente empezó un proceso en él y doy gloria a Dios porque ese proceso es nuestro ejemplo hoy. Pero cuando vos escuchás algo, que alguien se lamenta, se queja, le duele y maldice y despotrica y se pregunta por qué, ¿no te animás a darle una respuesta de parte de Dios? Por lo menos para decir que Dios tiene algo que no sabemos todavía qué es, pero que lo tiene y que Dios quiere despertar nuestra conciencia a que por lo menos le demos participación a Él, le demos crédito a Él para que Él intervenga y haga milagros y maravillas. Y en último punto, se interesan los líderes por la obra de Dios. Y qué lindo es que nos interesemos por la obra de Dios, porque de los creyentes en Jesucristo, ¿hay algún creyente en Jesucristo aquí? Flamee su mano así, por favor. Bueno, gloria a Dios. Lo está viendo el infierno y lo está viendo Dios también a esto. Y resulta que Nehemías dijo, me interesa la obra de Dios, no quiero que fracase, quiero que progrese, quiero que siga adelante, marche, se extienda, se expanda. Y bueno, algo tengo que hacer, de parte mía tengo que hacer algo. Y yo felicito a los líderes en serio y a todos los obreros y miembros que están pendientes de algo que hace falta para decir, yo quiero aportar mi granito de arena, yo quiero aportar esto que está a mi alcance. Y eso, por supuesto, vale muchísimo. Así que felicito a todos los que están realmente haciendo su aporte. Y ayer en el asado que tuvimos, que dicho sea de paso estuvo riquísimo, felicité a todos los que intervinieron, que fueron muchos. Y por supuesto estuvo ahí la mano de Leo Maceratesi para hacer el asado, aunque hay muchas manos también que podrían haber hecho. También estuvo Mauricio y el pastor Josecito que llevaron adelante y montón, en serio. Quisiera nombrarlos a todos, pero vi un ejército de hermanos y de hermanas que estaban sirviendo en la cocina y en todo lo que se estaba haciendo para llevar a cabo esta tarea que fue gloriosa. Después de 2 años tuvimos un glorioso reencuentro con un asado de por medio, que abonó la visión de Dios y, por supuesto, el Fondo Provisión. Así que damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que compartimos en comunión. Y felicito nuevamente a todos los que colaboraron de alguna manera para hacerlo posible. Eso se nota y eso queda todo registrado en los libros de Dios. Por eso pensá qué podés hacer para el progreso de la obra del Evangelio. Pensá qué podés hacer para el crecimiento de la iglesia. Pensá eso porque es lo que Dios quiere que pensemos. Y Nehemías estaba con un corazón interesado en la obra de Dios. Por eso dijo, no voy a permitir que esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, siga destruida, expuesta al ataque enemigo. Algo tengo que hacer. Y aquí vamos al primer punto de hoy. Los líderes como Nehemías son oyentes responsables. Son oyentes responsables. Y nosotros tenemos que serlo. Dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, mirá lo que produjeron estas palabras en Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días solamente. No fue un duelo crónico. Fue un tiempo muy prudente, que es propio de la naturaleza humana, que necesita desahogarse, sufrir, llorar y tener duelo. Pero cuando el duelo se prolonga ya es un duelo enfermizo y eso es peligrosísimo. Cuando oí estas palabras me sentí, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él estaba en pruebas. Él estaba en una circunstancia apremiante, escuchó que había una situación muy delicada y no es que salió corriendo y lo compartió todo el mundo. ¿Qué hizo Nehemías? Fue a la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tenemos situaciones acuciantes y malas afectando nuestra vida y haciéndonos sentir un poco mal? También tenemos que ir a la presencia de Dios.
Sin embargo, hay personas que en vez de ir a la presencia de Dios van al vecino, al amigo y se entera la hinchada de Boca o de River o de Racing. Pero bueno, Dios no. Dios la sabe, por supuesto, Dios lo sabe, pero tiene que ser al revés. Nosotros tenemos que ir primero a Dios, a desahogarnos delante de Dios. Después Dios nos va a ir indicando, habla con fulano mengana, pero esas personas tienen que ser personas de gran capacidad o por lo menos discreción, amor, respeto y por supuesto que no saquen el cuero ni anden burlándose ni aprovechando debilidades para manipular. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y para eso tenemos que usar el discernimiento. Nehemías quedó comprometido con lo que supo y comenzó un proceso en él. Y eso tiene que suceder, iglesia, todos los domingos y todas las veces que vos leas la Biblia o escuches la palabra de Dios. No puede ser que lo que escuches o leas no te afecte, no te llegue. Yo sé que cuando empezás a leer o empezás a escuchar el mensaje puede haber gran distracción en tu mente por las preocupaciones, pero también vienen las distracciones por intervención inmunda y maligna que va a tratar de desviarte de la concentración. Hay personas que me decían hace tiempo, pastor, no sé qué pasa, llego a la iglesia, me siento y ¡pum!, me duermo. Nosotros lo veíamos, te dije que de acá al frente se ve todo, ¿no es cierto? Y a veces yo golpeaba fuertísimo con esa intención, despertarlos. Y sinceramente algunos hacían así, se sacudían. Y cuando yo les preguntaba me decían, no sé qué me pasa, pastor. Y no es cansancio, porque no me cansé tanto, pero llego y me duermo. Es el diablo que te duerme. Porque el diablo quiere mantenerte ausente. Por eso nosotros tenemos que ser responsables con lo que oímos. Responsables. Dice Santiago capítulo 12, de capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea que nosotros tenemos que ser oidores responsables. ¿Qué oímos hoy y qué tenemos que hacer en consecuencia? Señor, ¿por qué me estás haciendo oír esto? ¿Qué propósito tenés? El primero que tiene Dios es transformar nuestra vida, pero luego usar nuestra vida. Pero no puede ser que la gente pueda salir de la reunión diciendo, no sé ni siquiera de qué habló el pastor. No lo entendí directamente. ¿Qué? ¿El pastor habló en inglés? ¿Habló en chino básico? No. Esa persona estuvo distraída. Esa persona pensó que a lo mejor esa palabra era para otra. A lo mejor esa persona dijo, esto no me interesa, no quiero oírlo. Dura palabra para oír es esta, decía Pedro. Bueno, hay personas que es como que seleccionan las palabras que van a oír. Uy, esta palabra qué bien que le haría a mi tío, a mi mamá. Eso fue lo que me dijo alguien. Pero es para mí. ¿Qué hago yo con lo que Dios me está diciendo? Yo estoy escuchando, pero no puede ser que lo que escuche sea como una pared. Bueno, nosotros solemos decir, y yo lo cito en mi libro, que las paredes se escuchan y los yuyos ven. Bueno, quiero decirte que nosotros tenemos que ser oidores responsables. Nehemías lo era. Hay 3 opciones para procesar lo que oímos. Se te pueden ocurrir otras, pero aquí por lo menos yo cito 3. Ignorar lo que oís. Si vos no te acordás de lo que hoy se habló, lo estás ignorando. Porque al mismo tiempo que te estás escuchando, Dios te está hablando. Algo te quiere decir Dios. O a lo mejor vos no considerás que sea Dios el que te está hablando. Podés ignorarlo. Decir, no, esto no me atrae, no me gusta, no lo recibo. Bueno, ignorar. Pensarlo. Nehemías no lo ignoró. Nehemías lo recibió. ¿Y qué hizo después? Lo pensó. ¿Y después qué hizo más? Lo obedeció.
¿Por qué? Porque lo que recibió no le quedó aquí. Él procesó lo que recibió y buscó darle un cauce, diciendo algo tengo que hacer. No puede ser que no haga nada. No puede ser que me entere y es como que no me interesa. Yo les digo siempre que cuando nosotros escuchamos las malas noticias de los noticieros, no nos quedemos diciendo, uy, naturalicé esto, es normal, la inseguridad, las catástrofes. No, ya es normal, es natural. No, tenemos que orar. Hay familias sufriendo, hay personas necesitando un milagro. Por lo menos pidámosle a Dios que intervenga a favor de esas familias. A menos que vos digas, soy insensible, no me interesa, mientras no sea mi familia, mientras no sea algo que me toque a mí de cerca, no me importa. Bueno, hay gente así. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que estar de parte de Dios para este mundo en caos, sufriendo en gran manera y por supuesto clamando por la redención, como dice el texto. En séptimo lugar, que sería la séptima condición, estos líderes son sensibles responsables. Sensibles responsables, no hipersensibles. Sensibles. Ustedes saben que hay personas hipersensibles, no se la puede mirar 2 veces porque se ofenden. O si no la mirás para saludarlo, se ofenden. Hay personas hipersensibles. Pero nosotros tenemos que ser sensibles responsables. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos. Aquí les quiero presentar 5 opciones para procesar las emociones. 5 opciones, pongan 5 ahí en vez de 3, 5 opciones. La primera de ellas es la preocupación. Hay personas que se preocupan, gente muy preocupada y eso produce que las personas somaticen. La preocupación te hace calentar la cabeza. Hay personas que están muy preocupadas con cosas inexistentes, con cosas que pueden llegar a pasar, pero a lo mejor nunca pasan. Nehemías se ocupó. Obviamente le cargó esa situación, le produjo un dolor, una sensación de dolor, entró en duelo, pero él estaba ocupado, él estaba buscando soluciones, buscando respuestas. No estaba simplemente preocupándose. Hay gente que se preocupa muchísimo y eso les produce enfermedades psicosomáticas. La segunda es pensar demasiado. Nosotros tenemos que pensar correctamente y demasiado buscando la solución, pero no ensimismados en un pensamiento que pueda ser monotemático. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Bueno, que hay personas que solamente piensan en una cosa. Pongámosle sexo y solamente piensan en eso. Otras personas piensan en ganar dinero y solamente piensan en eso. Y eso los enferma, eso los obsesiona. Son ejemplos nada más. Hay personas que piensan en el juego, tienen un problema, un vicio. En realidad todo se convierte en algo que nos termina esclavizando. Y Pablo dice, el apóstol, no se dejen gobernar por nada. Por eso nosotros tenemos que pensar bien y cuidar lo que pensamos, porque somos lo que pensamos. Hay personas que se dan mucha manija y eso los termina desquiciando. De paso hay un libro con un título que dice Cómo pensar bien y disfrutar la vida. Y yo conozco muy íntimamente a ese autor. Bueno, se los recomiendo. Pensá bien. Tercero, negar lo que pensamos. Hay personas que niegan. No, esto lo saco de mi cabeza. No me conviene pensar esto. Es cierto, puede ser que no le convenga. Pero ¿qué pasa si te dicen que tu mamá está enferma y tenés que pensar en alguna solución para que se resuelva una cuestión específica con la enfermedad de tu mamá? No te la vas a sacar de la cabeza. Tendrías que ser muy moral. Pero hay cosas que hay gente que se saca de la cabeza las cosas. Dicen, no, si yo pienso esto, me involucra, me comprometo y termino perdiendo. Bueno, nosotros tenemos que pensar bien y al mismo tiempo tener cuidado con lo que pensamos, pero la negación también te compromete porque es omisión.
Y fíjate vos que en la jurisprudencia, si vas a un juicio y saben que vos sabías el tema y que vos estabas siendo inclusive testigo de la situación, pero no hiciste nada para evitar un delito o una tragedia, también vas a ligar una culpa, porque sos una persona que fuiste responsable y no hiciste nada para evitar. Por eso dice la Biblia en Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso nosotros tenemos que estar pensando bien, pero pensando correctamente. Y al mismo tiempo, si te da una situación crítica a pensar porque estás ante un problemón que se está tratando y Dios te está permitiendo ser testigo de esa situación, tenés que preguntar, Señor, ¿qué querés que haga yo? Por lo menos en oración, Señor, no veo ninguna posible solución a mi alcance, pero por lo menos voy a orar. Y la oración del justo puede mucho. Y cuando empieces a orar, Dios va a empezar a abrirte el entendimiento, va a empezar a responderte y Él va a empezar a añadir lo que puede ser una posible solución o un milagro y te vas a sorprender y maravillar de lo que Dios puede hacer. Pero nada no, porque eso sería negligencia. La cuarta respuesta a las emociones son victimizarse. Es una de las más comunes. Y yo sufro esto por mi papá, mi mamá, mi tío, mi patrón, mi pastor. Bueno, eso es un pretexto. A partir del momento en que somos conscientes de que podemos tener capacidades propias, tenemos que usarlas y hablar con quien sea necesario, pero no callarnos, en el sentido de plantear situaciones que puedan arreglar una situación que ha sido comprometida o complicada, animarnos a hablar para resolver cuestiones y no arruinarlas. Pero el hecho de victimizarnos, siempre la culpa la tuvo el otro. Como Adán, ¿por qué permitiste que la maldición entrara a toda la humanidad? Pero fue Eva. Eva me dio esa fruta. Imagínate. Y a Eva, ¿por qué permitiste que la maldición entrara a toda la humanidad? Y fue el diablo. Siempre la culpa la tiene otro. Sin embargo, aquí no sé si te diste cuenta, en la lectura bíblica dice que Nehemías se sentía responsable y le pedía perdón a Dios, no solamente por su pecado, sino por el pecado de su pueblo. Porque tened cuenta que no hay víctimas, hay responsables. Y ninguna maldición viene sin causa. O vos fuiste quien abrió la puerta y le dio lugar al diablo, o otro lo hizo. Pero vos tenés que empezar a cerrar puertas. Señor, no sé qué pasó aquí, no sé qué ocurrió, de dónde vino esta maldición o de dónde sucedió esta tragedia, pero te pido perdón por mis pecados y por los pecados de mi familia. Alguno está abriendo la puerta a Satanás, alguno está dándole lugar al diablo. No sé quién será, pero por sí las moscas yo te pido perdón, Señor. Y lo hacemos con sinceridad. Y Dios ve nuestro corazón sincero y Él empieza a intervenir para empezar a cerrar puertas de maldiciones. Y por supuesto la quinta opción que tenemos para procesar las emociones es ocuparnos. Señor, yo voy a ocuparme responsablemente. Voy a ver qué puedo hacer, qué está a mi alcance. No voy a meter todo en una bolsa porque las pruebas lo que hacen es sacudirte como en bolsa y vos decís, ¿qué pasa? Estoy confundido y no sé de dónde viene la maldición, cuál es el problema. Miren, cuando a veces recibo personas para tratar una situación de crisis, me mezclan como en una ensalada rusa un montón de problemas y presentan como 6 problemas que están afectándole la vida a esa persona. Y uno tiene que empezar a separar tantos. A decir, bueno, esto viene por esta situación, esto viene por la otra. Esta es la cuestión que tenemos que enfocar, pero la confusión y a veces la prueba hace que las personas metan todo en una misma bolsa y eso los termina confundiendo. Y es por eso que pasan años y años sin resolver sus problemas y ya no es un duelo por unos pocos días,
sino que es un duelo por un montón de tiempo y hay gente que tiene problemas crónicos de muchos años y los problemas crónicos son problemas enfermizos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se han acostumbrado a quejarse o se han acostumbrado a maldecir o se han acostumbrado a una mentalidad de enfermedad y ahí entran en ser hipocondríacos porque no están procesando sus emociones correctamente. Nehemías era un capo, realmente una persona extraordinaria. ¿Y él qué hizo? Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Y eso es un lenguaje que es el que tenemos que entender nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante una situación de crisis? Bueno, lo mismo que hizo Nehemías, sentarnos, y eso habla de tranquilidad, de pensar estratégicamente. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, acá quiero citar el Salmo 42, 9 y 43, 2. ¿Por qué? Estos salmos marcaron mi vida. Quiero presentártelos a vos para ver si marcan tu vida. Mira lo que dice el rey David. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Trae el luto como motivo de algo que puede ser malo. No podés andar toda la vida enlutado. No podés andar toda la vida sufriendo lo mismo. Vos tenés que tener límites. Nehemías sufrió por algunos días. Hizo duelo por algunos días. Vos no podés pasarte toda la vida en duelo o llorando por el mismo tema. Vos tenés que atacarlo al tema en oración, pero no hablándole a todo el mundo. ¿Qué hace todo el mundo? Se lo cuenta a todos los vecinos, a todos los amigos, a todos los parientes. Todas esas personas se enteran de su drama, pero no van a Dios. Vos tenés que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios como primera instancia. Primero Dios. Dios tiene que recibir tu tema para que Dios empiece a intervenir en tu problema. Nehemías capítulo 6, versículo 11 dice: entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Vos podés decir, si sos mujer, una mujer como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. No sé si te acordás del contexto. Estaba Tobías, había 3 enemigos, Gesén el árabe y otro enemigo que acechaban la vida de Nehemías. Y por supuesto había mucha gente con mucho miedo. Pero cuando le dieron la información a Nehemías, Nehemías tenía un refugio en Dios, tenía una protección en Dios. Él conocía a Dios y si prestaste atención, fuerte, grande y temible. Así que él se sentía respaldado por Dios y él no iba a escapar. Un hombre como yo ha de huir, ¿qué se piensan? ¿Por quién me toman? Se confunden conmigo, por así decirlo. Es como si lo hubiera dicho Nehemías. Yo no voy a huir, sino que me refugio en Dios. Podría haber agregado aquí: Dios es mi pronto auxilio y socorro en la tribulación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, sino estará confiado en mi Señor. Salmo 27. Nehemías tenía recursos bíblicos para recordar promesas de Dios inmediatas que iban a activar en él al victorioso y valiente siervo del Dios Altísimo. Por lo tanto, él no iba a huir. Y vos tampoco tenés que huir. Tenés que, con confianza, creer que Dios va a guardarte en el día malo, te va a proteger de la acechanza de inicuos, de malignos. Y aún Dios se va a levantar para perseguir a tus enemigos, como dice el profeta Jeremías capítulo 20. Por lo tanto, Nehemías sabía lo que estaba haciendo.
un hombre como yo ha de huir. Vamos a repasar esto. Nehemías entonces se sentó, y sentarse en la Biblia es tranquilizarse. Voy a sentarme a tomarme un tecito. Bueno, esa es la propaganda, ¿no es cierto? Lo agrego aquí. Puedes tomar café, pero se sentó y pensó estrategias. No fue un atolondrado que salió impulsivamente desesperado para hacer lo primero que tenía a la mano. Él dijo, me voy a tranquilizar, se sentó, pensó bien estrategias que iban a darle la posibilidad de tener éxito en lo que él tenía que hacer. Lloró, demostró sensibilidad, eso es dolor. Y acá te quiero decir algo entre paréntesis, iglesia. Yo ya lo hice antes, lo quiero hacer ahora de nuevo, porque yo lloré, y lloré mucho, y lloré en agonía, cuando estaba sufriendo muchísimo, porque en nuestro tiempo en la iglesia, cuando recién comenzamos, no teníamos frutos, no había posibilidades de culto en cuanto hacía gente que viniera. Y yo paseaba por la ciudad de Luján, como así me suelen decir algunas personas cuando me ven caminar, paseando, pastor, sí. Yo para pasear me voy a Córdoba, ahora ya hace un montón que no voy a Córdoba, pero antes lo solía decir. Pero en ese tiempo yo estaba caminando, orando y llorando y en agonía. Dios es testigo de lo que estoy diciendo, porque estaba dolido por la situación que nos tocaba vivir, que no teníamos frutos, que no teníamos crecimiento, que no teníamos proyección de iglesia, nada de nada. Y yo estaba pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, ayúdanos, por favor. Y caminaba y lloraba. Pero aquí Nehemías también lo hizo. Nehemías estaba llorando por la situación de crisis que había en Jerusalén y allí no había ninguna posible solución a menos que Nehemías no se levantara de parte de Dios para ir con el respaldo del cielo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando vos veas cosas que no prosperan, que no crecen, que no están desarrollándose bajo la gracia de Dios o con el poder de Dios en crecimiento, como Dios lo prometió, que las cosas iban a multiplicar, que te duelas también, que ores también, que le pidas y clames también para que Dios intervenga y revierta toda situación de escasez, de esterilidad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso cuando nosotros estamos con dolor para que la obra de Dios crezca, no somos indolentes, somos personas que estamos interesados en que la obra de Dios prospere y no nos da lo mismo. Por eso Nehemías estaba sufriendo con un dolor que tenía, por supuesto, tiempo. Era un dolor específico, no un dolor crónico, enfermizo y que no se terminaba nunca. Hizo duelo por algunos días, no fue algo crónico ni somatizó el problema. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos, no delante de los hombres. Si ustedes leen el libro de Nehemías se van a dar cuenta que pasados varios días y hasta semanas, recién Nehemías abrió su corazón para compartírselo a sus príncipes y decirles ya con más lujo de detalles cuál era su estrategia y qué tenía que hacer para que las murallas fueran edificadas. Un viejo líder en la iglesia en Estados Unidos, o mejor dicho, un hombre de Dios, escritor y famosísimo, Norman Vincent Peale, famosísimo en Estados Unidos y en el mundo obviamente, él dijo, 3 cosas hacen falta para que algo se concrete. La primera de ellas es que tenés que dibujar lo que querés en tu mente. Nehemías se sentó, planeó, organizó, estuvo tranquilo para decir cómo continuó con esta tarea y este objetivo. La segunda cosa, dice este autor, orar para que Dios añada, haga, intervenga y produzca el milagro que necesitamos y por supuesto se lo pedimos. Pero también la tercera cosa
es realizar la acción. Realizar la acción. Y mirá lo que dice. Cuando hemos comenzado algo, te lo quiero citar porque me impactó y esto es lo que yo he predicado muchas veces y te lo voy a explicar. Pero lo veo ahora de otra manera. Dice, cuando comenzamos algo, ya hemos logrado la mitad de lo que queremos. Y eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Con un ejemplo que te vas a dar cuenta ahora y lo vas a recordar, que yo hice cuando Dios llamó a Moisés a entrar en el mar estaba con aguas. Y era como decir, Señor, me pedís una locura. Y sin embargo, cuando Moisés dio el primer paso de fe, empezó algo, ¡fum!, se abrieron las aguas. Si nosotros no hacemos algo para lograr lo que queremos que sea logrado, no vamos a ver nada de lo que queremos ver que se haga. Pero cuando damos el primer paso confiados y absolutamente convincentes de que vamos a lograr lo que queremos, Dios nos va a respaldar para que eso sea realidad. Nehemías tenía esa clase de fe y él llevó a cabo toda la tarea, la terminó y por supuesto fue un glorioso ejemplo para nosotros hoy. Yo sé que algunos tienen proyectos, yo sé que algunos tienen deseos, yo sé que algunos han sido testigos de situaciones críticas que han llorado gente a su alrededor y a lo mejor dijeron no puedo hacer nada, así que por lo tanto no me meto, pero sí podés hacer algo. ¿Qué es lo que podés hacer? A ver, si has prestado atención. ¿Qué, Esteban? Orar. Y cuando vos orás a Dios, ¿qué hace Dios? Te responde, empieza a intervenir, porque sabe que estás interesado en hacer algo que nadie más puede hacer y que Dios te está llamando la atención a vos para que lo hagas. Amén. Levántate, iglesia, ponete de pie, por favor. Y Dios tiene pensado algo maravilloso con tu vida que nadie más va a poder hacer. Cierra tus ojos. Señor, hay quienes tienen planes, proyectos, objetivos. Hay quienes ven a su alrededor sufrir, llorar a gente con problemas terribles. Pero Señor, estamos para servirte en este mundo que está condenado. Pero Señor, tú quieres salvar a muchos y quieres extender tu reino. Señor, utilízanos por favor. Levanta obreros y siervos y siervas que te honren diciéndote todo el tiempo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendice a tu pueblo en esta tarde. Glorifícate en medio de tu pueblo. Pero que ninguno de nosotros se victimice ni siga dándose manija con un problema, culpando a otros o sintiéndose ausente de una situación que requiere de toda nuestra intervención, porque cuando intervenimos nosotros, estás tú con nosotros todo el tiempo hasta el fin. Glorifícate en esta reunión, ahora tocando la vida de cada uno de tu pueblo.